Vamos a hablar de la propuesta de valor que tiene Bitcoin. Hay un poco de confusión porque ya en el white paper de Satoshi Nakamoto, él nos decía que era a peer-to-peer electronic cash system, ¿no? Un sistema de pagos electrónico. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos lo hemos enfocado, yo el primero, como un sustituto de los medios de intercambio que tenemos ahora mismo, que son el euro, el dólar, la moneda de cualquier país del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la revolución, de alguna manera, se ha orientado, se ha enfocado desde ese ángulo, desde ese punto de vista. Pero en el mundo lo que vemos es que hay muchísimos sistemas de pago, como pueden ser Bizum, como pueden ser las tarjetas clásicas de Mastercard, de Visa, que son muy eficientes a la hora de hacer intercambios, ¿no? De enviar o recibir dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Que Bitcoin tiene un diseño, una estructura, que es la blockchain principal, muy potente, muy segura, que nos ofrece otro tipo de ventajas en las funciones del dinero. Siempre hablamos de unidad de cuenta, medio de intercambio y almacenamiento de valor, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en Bitcoin? Bueno, pues que es un activo real, digital, que es el único que existe, a pesar de que haya más de 20.000 criptomonedas, ninguna no es dependiente del desarrollo, del desempeño que haga una fundación, una empresa o cualquier otra entidad para mejorar el protocolo, para hacerlo más escalable, más fácil de programar, que tenga interoperabilidad con otras blockchain y este tipo de cuestiones. Entonces, para que eso suceda, necesita del desarrollo y de la participación de terceros. Eso con Bitcoin no sucede. Bitcoin es un protocolo con una propuesta de valor muy concreta, ¿no? Que además hay que tener claro que resuelve dos problemas principales, que son, bueno, pues en el mundo del ámbito digital podemos hablar del doble gasto y del problema de tener que confiar en un tercero, ¿no? Que es lo que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, para usar dinero digital o para usar ciertas plataformas de contenido, de música o de películas, como puede ser Spotify, Netflix, o hablamos de cualquier entidad bancaria, que sería el tercero de confianza a la hora de transaccionar dinero fiat de una cuenta a otra o utilizando Bizum y otros mecanismos, ¿no? PayPal o lo que sea. Entonces, hasta ahora, hasta la fecha, ningún activo había conseguido resolver estos problemas, que insisto, son, bueno, pues el tema del doble gasto y el tema del tercero de confianza. Entonces, incluso aunque haya servicios, que esto es algo que a mucha gente le preocupa, que ofrezcan entidades e instituciones tan grandes como BlackRock o Wisdom Tree o Franklin Templeton con los ETF, nadie va a tener poder sobre el propio protocolo de Bitcoin, sobre el activo. Y esto también hay que tenerlo claro, ¿no? Para aquellos que dicen que la entrada de estas instituciones va a ser un antes y un después y va a cambiar lo que Bitcoin significa. Las propiedades de este activo no son intrínsecas al código de Bitcoin, ¿no? A ese white paper de código abierto que todo el mundo puede ver, copiar en un momento determinado y montar su propia criptomoneda. Porque si así fuera, bueno, pues veríamos las propiedades de la red de Bitcoin, de toda la infraestructura de minería que tiene y de participación de nodos, al día siguiente montado en otras criptomonedas. Eso no sucede. Y de la mano de esta idea va el concepto de la inmutabilidad de Bitcoin, que no es una propiedad que Bitcoin tuviera en el año 2009, 2010, 2011, sino que fue algo que se fue construyendo con el tiempo, ¿no? Lo que se llama como una propiedad emergente o que adquiere a base de incluir a nuevos participantes en la red, ya sean nodos, minería o usuarios. Entonces, gracias al concepto de descentralización de Bitcoin, es la única que a día de hoy podemos decir que haya logrado tener esa propiedad de inmutabilidad. Al final, si ponemos un ejemplo con otras criptomonedas como Solana, o pues es el ejemplo más claro, ¿no? Que tiene muy poquitos nodos, pues todas esas blockchain, todas esas alternativas son manipulables. Y que sean manipulables significa que pierden el leitmotiv de la descentralización. Si no tienen esa característica, ya no son competitivas o ya no solucionan los problemas que sí soluciona Bitcoin. Entonces, hay que tener claro también que en Bitcoin no manda el que tiene más nodos. O sea, cualquiera podemos ser un nodo, como sabéis, existen unos 20.000 o 30.000 en este momento, y un nodo lo puede tener cualquiera, porque la demanda que hay por parte del sistema para que tú con un dispositivo de cualquier tipo puedas ser un validador y verificar la información de la blockchain, pues es muy pequeña. ¿Por qué? Por el tamaño de los bloques, ¿no? Hablamos de que cada bloque puede gestionar un número X de transacciones, que está en el torno de las 2.500, 3.500, ¿no? Un mega de capacidad, y eso es lo que permite, como digo, que cualquier dispositivo se pueda usar de nodo. Eso es muy importante. Entonces, quizá, cuando hablamos de las tres propiedades del dinero, de medio de intercambio, unidad de cuenta, almacenamiento de valor, la de hacer los pagos no sea la función principal de Bitcoin,
sino que se ha especializado en las otras dos funciones, que es la transmisión de riqueza en el tiempo, por supuesto en el espacio, ¿no? Es una tecnología global, pero también en el almacenamiento de valor, en su atesoramiento. Entonces, atesorar riqueza a día de hoy sin depender de terceros era algo imposible, no existía. Ahora podemos tener un activo real sin que nadie nos lo pueda quitar, nos lo pueda bloquear y además que podamos acceder desde cualquier parte del mundo, ¿no? Es accesible sin que necesitemos siquiera identificación, sin bancos, ni cuentas, ni DNI, ni nada por el estilo, ni esto del e-wallet que acaban de aprobar en la Unión Europea. Entonces, importante, por eso hablábamos ayer de ese exit, de esa escapada que podemos hacer de lo que quieren montar estos burócratas, ¿no? Al final, el dinero fiat sí que es verdad que hay que reconocerle que funciona muy bien como medio de intercambio y además, como es manipulable 100%, si hay mucha demanda de ese tipo de dinero, los bancos centrales y comerciales pueden emitir mucha más cantidad y dar satisfacción o ajustar la demanda que hay a la oferta, ¿no? Sin embargo, eso con Bitcoin pues es más complicado. ¿Cuál es la contraparte? ¿Cuál es el problema que tiene ese modelo fiat? Pues evidentemente la dilución que tiene de que si tú estás ahorrando en esa unidad de cuenta, en ese euro, en ese dólar, lo que están haciendo al imprimir es reducir el valor que tiene tu ahorro respecto del total de la moneda en circulación. Eso es súper obvio. El otro problema que también me parece muy grave y muy importante es la dependencia de terceros, no solo para que te custodien tu dinero, que eso ya tiene el riesgo de contraparte de que te lo quiten, te lo bloqueen, te lo congelen, sino las decisiones monetarias por parte de los bancos centrales y por parte de los gobiernos que se financian a través de la moneda fiat, que si toman malas decisiones, hacen malas inversiones o son simplemente gobiernos corruptos, pues llevan a una depreciación, devaluación acelerada de la moneda, ¿no? Entonces, Bitcoin podemos verlo como una especialización en el depósito de valor. Cuando aparcamos riqueza, lo hacemos pues pensando en el medio y largo plazo. Y ahí es donde Bitcoin es superior al resto de activos que habíamos conocido, que lo podemos comparar pues, con las acciones, con el oro, incluso con la deuda pública, activos que tradicionalmente han servido para eso, para depositar valor a largo plazo, pero que han tenido unos costes altísimos. En el caso del oro, tanto para la compra, para la venta, su custodio o su transporte. Eso lo hace bastante complejo, pero también la deuda pública, ¿no? Que hemos visto que ha tenido el peor comportamiento en 200 años en los últimos 2. Y eso se debe a una saturación de la deuda. Eso significa que cuando tú estás introduciendo deuda y la economía no es capaz de generar la riqueza al nivel o a la velocidad que se genera esa deuda, en lo que se traduce básicamente es en inflación, destrucción de la confianza en que ese activo, deuda, te va a dar una rentabilidad a medio y largo plazo y por lo tanto la gente no quiere comprarla, ¿no? Porque se entiende que van a seguir imprimiendo más dinero, emitiendo más deuda y así monetizando la anterior y devaluando todavía más la unidad de cuenta en la que te van a pagar a ti. Otro factor que debemos entender es que a día de hoy el dinero, que debería ser un activo totalmente líquido, está perdiendo esa característica, esa facultad. ¿Por qué? Pues debido a los intermediarios por un lado y a las regulaciones por el otro. Esto es un problema en aumento que vemos con la limitación, por ejemplo, del uso del dinero en efectivo, de esa limitación de pagos a 1.000 euros por transacción, ¿no? Las trabas burocráticas que están obligando a los bancos e intermediarios financieros para justificar las transacciones que quieran realizar sus clientes en fiat. Eso lo hace ser mucho menos líquido. Esto sería otra ventaja grande que tiene Bitcoin respecto al dinero fiat, aunque no sería, como decía antes, su ventaja principal por el número de transacciones que procesa la cadena de bloques principal, la blockchain, digamos, capa cero. Luego estaría Lightning Network, que bueno, ahí podemos entrar en otro debate. Al final, la evolución de las formas de confianza que hemos visto históricamente, podríamos ponerlo por eras, ¿no? Podríamos hablar de la Edad Media, donde la Iglesia, la religión, Dios, era el ente en el que podíamos todos confiar. De ahí transicionamos hacia los estados-nación, que es el modelo o la edad moderna, donde nos encontramos ahora, y Bitcoin sería el sistema de confianza de la era de la información. Por supuesto, necesita que todos estemos de acuerdo en ese sentido, pero la tendencia es que todos vayamos hacia allí, ¿no? Porque Bitcoin, como comentábamos, no depende de terceros, está basado en matemáticas, en criptografía, y eso es lo que le da una robustez tan importante. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta con Bitcoin, que a diferencia de otros activos, no tiene un deterioro. Tú lo puedes almacenar y no tiene costes de custodia o son muy bajos. Los riesgos regulatorios, aunque parezca mentira, también son bajos porque afectan mucho más a los intermediarios que al propio protocolo de Bitcoin. Y luego, por supuesto, lo que comentábamos antes, que acabas con el riesgo de dilución, que incluso en el oro va de un 1,6% a un 2%,
en un solo año, ¿no? Entonces, todas estas características y propiedades pues van a hacer que Bitcoin se convierta en uno de los activos preferenciales dentro de cualquier portfolio de inversión, más cuando se aprueben los vehículos que estamos viendo. Y nada, si has llegado hasta aquí, lo que te diría es que intentes llegar a acumular un Bitcoin entero antes de que el precio se dispare. Esto no es consejo de inversión, evidentemente, es mi opinión, pero creo que estamos ya a las puertas o en el precipicio de que todo esto se desencadene y vaya además muy rápido. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, pues puedes darle un like, puedes compartirlo, comentarlo, por supuesto, y si no estás suscrito, pues suscribirte al canal. Te dejo un abrazo y libertad para todos. Chao, chao.